espero que esté saliendo bien, que esté pudiendo al menos escuchar lo que yo estoy diciendo ahora. Vamos sumando algunos espectadores más, y voy haciendo una breve introducción para ya así después darle paso a Marcos, que está acá con nosotros acompañándonos para esta jornada. Voy a hacer una pequeña introducción para los que por ahí no conocen de qué se trata RELEA, esta asamblea vecinal, que conformamos vecinos y vecinas de Barailo y San Pedro, en realidad, porque RELEA es la red local de estudios agroecológicos Barailo y San Pedro. Está conformada por vecinos y vecinas de estas dos localidades del norte de la provincia de Buenos Aires. Y venimos trabajando en esta problemática, ¿no? Que no solo afecta, por supuesto, a Barailo y San Pedro, sino que tiene que ver con una problemática a nivel regional y también, por supuesto, a nivel país. Así que nos conformamos hace poquito, mediados del 2019, y también a mediados de este año, 2020, presentamos un proyecto de ordenanza tendiente a regular esta situación de agroquímicos, ¿no? De lo que pasa, lo que sucede con los agroquímicos. Así que presentamos con el equipo de RELEA un proyecto de ordenanza al municipio de Varadero, en este caso. Decidimos arrancar por Varadero porque San Pedro, si bien trabajamos en conjunto, San Pedro tiene otra realidad en torno a esto. Tiene una ordenanza que data del 2006. Varadero no tenía ninguna ordenanza que esté vigente en el territorio, con lo cual fue la decisión de arrancar por Varadero. Así que presentamos este proyecto y en el marco, bueno, de la discusión que se desató después de haber ingresado al Consejo Deliberante de Varadero, la comisión que toma el proyecto para tratarlo, trabajarlo, desmenuzarlo y dar la discusión puertas adentro del Consejo Deliberante, empezó a convocar a distintos actores que se veían de alguna manera u otra involucrados, ¿no?, en esta problemática. Así que en paralelo, en estos momentos, en este lapso del año, a fin de año, digamos, desde que se presentó el proyecto para adelante, se están dando estas interlocuciones en el Consejo Deliberante de Varadero, y nosotros desde RELEA se nos ocurrió motorizar este ciclo de charlas que, si todo va bien, la idea es continuar. La primera es hoy con Marcos Tomassoni, que ya lo voy a presentar, y la idea es continuarlas de acá a fin de año en el paralelo de que se vayan dando las discusiones dentro del Consejo Deliberante de Varadero para que todos y todas podamos estar con información que en estas instancias y en estas problemáticas, ¿no?, en estos proyectos de ordenanza y todas estas cuestiones, es muy necesario que la gente, sobre todo en este caso los varaderenses, pueda contar con la información necesaria para introducirse un poquito más en este tema, que es bastante complejo, es bastante arduo, hay mucha información dando vueltas, y bueno, nosotros desde RELEA queríamos compartirle en esta primera jornada un poco la trayectoria, la experiencia de Marcos en todo este tema que tiene que ver específicamente con la deriva de estas sustancias agroquímicas que se utilizan en la actividad agrícola en Varadero, pero como dije al principio, es una problemática de todo el sistema agropecuario de la Argentina. Así que, siendo las 7:10, si les parece, Marcos, yo te hago una breve presentación. Bueno, Marcos Tomassoni es ingeniero químico, es integrante de la RENAMA también, que es la red municipal de municipios y comunas que fomentan la agroecología, una red federal muy interesante, compuesta por productores, técnicos y demás acompañantes que conforman la red, que viene presentando una trayectoria y muchas alternativas que tienen que ver con la agroecología, el fomento de la agroecología, pero también visibilizando toda esta problemática con la situación de agroquímicos. Y Marcos tiene mucha experiencia en esto, ¿no?, en el tema de las derivas y demás, mucha expertise y mucha elocuencia en su mensaje, en distintas charlas seguramente más de uno lo ha escuchado. Así que, Marcos, si quieres agregar algo más parte de tu presentación, lo quise hacer bien escueto y cortito para ya darte la palabra y comenzar con esto, un poco la dinámica. Ya estarás acostumbrado porque viste muchísimas charlas, pero para la gente por ahí contarles que Marcos va a intervenir ahora. La idea es que vayan haciendo preguntas, que los compañeros que también están de la red van a ir sistematizando, y en la medida que se pueda lo vamos interrumpiendo a Marcos para introducir estas preguntas que vayan surgiendo durante la charla.
y vamos haciendo ese ida y vuelta para que se haga un poco más dinámico. La idea es que no nos lleve más de una hora y media, para que no nos agobiemos demasiado, pero bueno, era necesario y es necesario que Marcos hoy nos traiga un poco de su experiencia en el tema. Así que Marcos, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, ante todo. Gracias por la convocatoria. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando prolijo? Bueno, buenísimo. Estoy hablando acá desde Córdoba, detrás de la sierra. Creo que se van a dar cuenta al ratito que soy cordobés. Para sumar a la introducción que hizo Mauro, debo decir que yo provengo del colectivo Paren de Fumigar de Córdoba, previo a la RENAMA. Yo fui un vecino movilizado más dentro de una organización en mi ciudad natal, que en Oncativo, ahí en la provincia de Córdoba, entre Córdoba y Villa María. Hoy actualmente vivo en Tras la Sierra, pero en ese momento cuando empecé a involucrarme fue porque yo también era un vecino más fumigado, en un pueblo que seguramente debe tener una fisonomía bastante parecida a Varadero, si bien Varadero es bastante más grande que Oncativo, pero me permitió entender de lo que voy a hablar técnicamente desde adentro, ¿no? Desde ser una persona afectada por la actividad agrícola que está basada hoy en el uso de insumos químicos y también de semillas transgénicas. Entonces, desde ese entonces, desde el año 2008, yo me empecé a involucrar en este tema y recién recibido como ingeniero químico en la UTN de Córdoba, ya empezaba a trabajar en la ingeniería ambiental y fue producto de ese encuentro entre la ingeniería química, guión ambiental, y la visión de un vecino, una familia, una vecina movilizada por sentirse afectado por los agroquímicos y por empezar a ver en su comunidad las patologías que son muy comunes en los pueblos que conviven, que respiran agroquímicos habitualmente. Fue que terminé desarrollando con el tiempo y publicando en el año 2013 lo que hoy se conoce como la teoría de las tres derivas, y es de lo que voy a terminar hablando o convidando, que es una teoría que intenta explicar la dinámica completa y compleja, y esas dos palabras espero que al final se entiendan, por qué es completa la mirada que yo les voy a aportar, o respecto a qué es completa, respecto a otra mirada que seguramente ustedes hoy empezaron a convivir en Varadero a partir de que presentaron un proyecto de ordenanza. Seguramente apareció ya el sector del agronegocio con su lobby y su propuesta de regulación de esta actividad, que seguramente les ha propuesto la idea de que estaría todo solucionado y nos podríamos ir cada quien a su casa a quedarnos tranquilos de que se va a respetar el artículo 41 de nuestra Constitución, y este es el eje que nos lleva a movilizarnos a todos y a todas, ¿no? Nosotros tenemos una Constitución desde el año 94 o 93, no recuerdo bien la fecha, que nos garantiza el derecho ambiental, ¿no? Nuestra Constitución dice en su artículo 41 que todos los que vivimos en este país tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, apto y equilibrado. O sea que el Estado tiene que garantizar ese artículo. Y para la garantía de ese artículo hay una serie de normativas de legislación a nivel nacional que también seguramente ustedes ya se han embebido en la Ley General del Ambiente, se han embebido en la Ley de Residuos Peligrosos, que son leyes y normativas de presupuestos mínimos a nivel nacional que dicen algo así como cuál es lo mínimo que el Estado Nacional garantiza. Pero, oh casualidad, no hay una ley nacional que regule los agroquímicos, siendo la actividad en base al uso de agroquímicos que quizás más afecta a un grueso de la población argentina, no tiene esta actividad una ley de presupuesto mínimo donde el Estado Nacional diga, bueno, a ver, en todos los pueblos de este país, la mínima a aplicar, entre otras cosas que debería regular una normativa, es tanto metro, ¿no? Esto muestra que el Estado Nacional ha hecho un vacío sobre esta actividad, un vacío que claramente beneficia al sector que se enriquece con el uso de agroquímicos y que atenta contra la garantía de ese derecho a vivir en un ambiente sano para los que respiramos el aire en cercanía de estas actividades, ¿no? Yendo a lo concreto, sabemos, hay muchísima bibliografía que demuestra
que los agroquímicos son nocivos para la salud humana. De hecho, podríamos ni siquiera apelar a ninguna bibliografía y solamente tomar un bidón de cualquier sustancia agroquímica y veríamos que todos tienen el icono de una calavera con dos tibias, todos. O sea, no hay ningún producto agroquímico que hoy salga al mercado sin ese icono. ¿Y eso qué nos demuestra? Que el mercado mismo ya lo reconoce como una sustancia tóxica. Luego, 28 puntos aparte, podemos empezar a hablar de cómo funciona el lobby a nivel nacional para llevarnos a discutir cuál era el nivel de toxicidad, ¿bien? Pero cuanto menos el mercado reconoce que son sustancias venenosas, que se han hecho para matar algo. Acá también podríamos usar la palabra agrotóxico, ¿no? La palabra tóxico tiene que ver con que es una característica de estas sustancias la afectación sobre la salud humana o sobre el ecosistema como un todo. Sacado de lugar esto, el debate sobre la peligrosidad de estas sustancias y pudiendo apelar a la bibliografía de mayor alcance que se ha debatido en este país y en el mundo, como hablar de Seralini, como hablar del mismo Carrasco, como hablar de la doctora Delia Ayase y Fernando Mañez en Río Cuarto, con todos sus estudios sobre genotoxicidad, como hablar de Damián Merzañasi y Medardo Ávila Vázquez con sus campañas para relevar los cuadros epidémicos en las poblaciones, y podríamos, pero miren, hablar todo el día, todas las horas de esto, sin yo ser un profesional en la materia, pero seguramente una persona que está en contacto con todas estas personalidades y esta gente que trabaja cotidianamente para seguir sumando evidencia sobre la afectación de cualquier sustancia que hoy figura en el mercado como agroquímicos. También después podremos hablar de cada una de ellas, del glifosato en sí, del clorpirifos, de la atracina, del endosulfán, del glufosinato, ahora la nueva vez que sale, habiendo zanjado ese debate y quedándonos con esta premisa de la Constitución que dice que el Estado tiene que garantizar de que esas sustancias no lleguen a los pulmones de ningún niño ni niña de Varadero, ni de San Pedro, ni de Oncativo, ni de Luyaba. Quedándonos con esa premisa, el debate empieza a llegar a un punto que es un cuello de botella, que es, bueno, entonces, ¿a cuántos metros tenemos que alejar una aplicación para que, haciéndola en las condiciones que el Estado quiera garantizar, podamos dar fe exacta, con garantías, de que ningún niño ni niña de ningún pueblo de este país va a respirar esa sustancia? Y acá llega y por ese cuello de botella vamos a terminar hablando de derivas, y por ese cuello de botellas, yo como un profesional de la química, me encuentro divirtiéndome en los debates hablando de moléculas, ¿no? Algo muy... cuando yo estudié la facultad, no y creía nunca que iba a terminar tantos tiempos hablando de moléculas. Yo expresé esta teoría que después se publicó con el tiempo, por primera vez en el año 2010, en Oncativo, en un debate que tuvimos igual que ustedes, solo que yo era uno de los vecinos y las vecinas organizadas, y llevamos esta teoría al Consejo Deliberante con una ordenanza que en aquel entonces se debatió a través de una figura que se llama por iniciativa popular. Fuimos el pueblo el que presentó la ordenanza, ningún concejal. Juntamos X número de firmas que nos avalaba nuestra carta orgánica, y fue el pueblo el que presentó la ordenanza, ¿no? Un pueblo movilizado arriba de la duda y cuanto no de la tragedia, porque ya cuando es una familia, un cuerpo en sí, el que experimenta el daño, podemos hablar del ícono que tenemos en nuestro país como Fabián Tomasi, pero podemos hablar de una seguramente centenar de personas de Varadero, de Oncativo, de cualquier lugar de este país, que afectada por un agroquímico se ve en la desazón de asumir un cuadro de toxicidad, de enfermedad, o la enfermedad como un corolario final de haberse encontrado muchos años con esta actividad. Gane dinero con esta actividad o no gane dinero con esta actividad, ¿no? Porque tampoco quien gana dinero y se enferma tampoco tiene el derecho o el poder de bregar por la actividad. Si esta actividad enfermó a alguien, ya el dolor de la enfermedad o de la patología pone a la familia en una caída libre, que debería ser la lupa para que nos paremos, para que frenemos y empecemos todo de vuelta. Bueno, esa lupa que no pasó, a pesar de que el agronegocio afectó a infinidad de familias en este país. Seguimos debatiendo, y vuelvo con esto de que nos encontramos de vuelta hablando de moléculas. Fue en ese entonces que empezamos a trabajar esta teoría de las tres derivas y se terminó publicando en el año 2013, y como el último hito que pongo en medio fue cuando a un aplicador y a un
¿sí? Bien. Que ponía en el banquillo de acusados a un aplicador y a un productor agrícola por afectación a un barrio, como fue el barrio, como es el barrio Ituzaingó Anexo en el sur de la ciudad de Córdoba, y producto de lo que yo les voy a aportar en este momento, como producto de comprobar la afectación del barrio, estos dos, el productor y el aplicador, terminaron siendo sentenciados como culpables del daño de contaminación, ¿no? A partir de la ley de residuos peligrosos, la 24051. Entonces, desde entonces yo camino, bueno, a partir de la cuarentena lo hacemos ahora vía online, pero camino por los pueblos cuando me convocan para contar la teoría, porque cuando yo generé aquel trabajo, documento técnico de carácter científico, fue para empoderar a los vecinos y las vecinas. No fue un documento que intentó publicarse en una revista científica, ni se me hubiera ocurrido, no forma parte del mundo académico. Tuve mi participación en su momento, pero no fue un documento que se presentó o se pensó para eso. El documento se pensó para que esto que yo sabía como técnico y que yo había desarrollado y elaborado pudiese estar en cualquier mesa de debate en cualquier localidad del país. ¿Bien? Luego, con el tiempo, se transformó en un elemento que me hizo pasear a mí, me hace pasear por muchos pueblos, tal vez como entendido en el tema, pero la idea es que quien lee el documento puede interpretar lo que yo interpreté por sí mismo o misma, y con esto dejo obviamente el documento a consideración de todo el partido de Varadero, de los fundamentos para el tratamiento de esta ordenanza, que después ustedes podrán desarrollar más, y para que sepan los que me están escuchando que todo lo que yo digo está fundamentado y escrito ahí y relevado técnicamente. ¿Por qué le llamé la teoría de las tres derivas? ¿Por qué se terminó llamando la teoría de las tres derivas? Porque la idea de que hay tres derivas es una idea gráfica, es una idea, una imagen en el tiempo de en cuántos momentos puede salir el agroquímico de una parcela asperjada. Incluso voy a terminar hablando de una cuarta deriva, propio de estos encuentros. Alguien me dijo, Marco, fíjate que hay una cuarta deriva y la voy a terminar charlando al último. Así que vamos a dar más, terminar hablando seguramente de la teoría de las tres derivas más la cuarta. Y estas tres derivas, que yo nombro así, nuevamente, que funcionan en forma continua en el tiempo, no es que en un momento la molécula dice, che, ya pasamos la primaria, ahora entro yo que soy la secundaria, sino que nos ayudan a romper estas creaciones que hace el lobby del agronegocio, muy funcionales, muy prácticas para ellos, y con todos los medios a favor y quizás los poderes a favor, se terminan transformando en pseudo verdades que actúan en Consejo Deliberante para hacer ordenanzas tan a contramano de este artículo 41 de la Constitución, que en algunos casos terminan fumigando a 0 metros de una vivienda. La ley de agroquímico de la provincia de Córdoba, la 9461, dice que se puede aplicar productos de banda verde a 0 metros de una vivienda. Y no discrimina vivienda, hospital, escuela rural, nada. No discrimina nada. Parque de diversión de niños, no discrimina nada. Dice esta ley, la ley provincial de Córdoba, que a 0 metros de una vivienda se puede tirar glifosato. Entonces, para que alguien Ahí, Marcos. fundamento técnico que lo solidifique, que le dé sustancia técnica. Entonces, esta idea de las tres derivas es para romper esa bibliografía, o ese nivel de ceguera, o ese poder que ha tenido el lobby para decirnos que una molécula agroquímico toca el suelo y se desactiva. Recuerden esa frase, ¿no? Que seguramente la han escuchado ustedes en tantos pueblos. Para hablar de derivas tenemos que empezar a hablar de moléculas, de sustancias, de familias químicas, y apelar a algunos conceptos que tal vez los vimos en la secundaria, para quien ha andado por la secundaria, y quien no, lo voy a explicar acá, no hace falta ser un erudito en química, ni mucho menos. Solamente empezar a expandir la forma que tenemos de entender el movimiento de las sustancias. Porque los agroquímicos son unas sustancias que cuando están en fase gaseosa no pueden verse. Tienen un tamaño tal para que ustedes piensen, puedan dimensionar, si yo agarrase una gota, la gota más pequeña de una aplicación de plaguicida, la gota más pequeñita, y la llevo al tamaño de todo Varadero, si yo agarro una gota y la llevo al tamaño de todo Varadero,
una molécula de agroquímico, de cualquier, el que ustedes se imaginen, porque todas tienen más o menos el mismo tamaño, pero glifosato, atracina, cipermetrina, 2,4-D, cualquiera, tendría el tamaño de un piojo. Si yo pudiera ampliar una gota, la más chiquita, de vuelta, repito el esquema, de una aplicación de plaguicida y la hago del tamaño de todo varadero, la molécula sería el tamaño de un piojo. Entonces, cuando yo achico todo de nuevo, claramente los agroquímicos no los puedo ver. Incluso en algunos casos tampoco los puedo percibir olfativamente. Solo algunos, sobre todo los organoclorados, cuando están sobre cierto umbral de concentración, ¿bien? Cuando la concentración en el aire es alta, puedo percibir a los olfatos. Puedo tener una recepción olfativa, puedo tener alguna alteración de la mucosa de los ojos, y tener alguna irritación visual, alguna picazón, pero cuando la concentración es alta. En la mayoría de los momentos del año que estamos expuestos a dosis muy bajas de agroquímicos, no tenemos ningún nivel de percepción sobre esta sustancia. Nuestro cuerpo a veces hace cuadros de alergia, porque ya somos muy sensibles, porque lo tenemos supersaturado de esta sustancia, entonces, pero no son perceptibles. Entonces estamos hablando de sustancias que no son perceptibles en la dimensión, en el tamaño nuestro. Hablar de derivas es hablar de cómo se mueven estas sustancias que son imperceptibles, diminutas, microscópicas, nanoscópicas. Y esto de las 3 derivas, nuevamente, ahora me voy a parar en la actividad pensándola en que llegamos a un campo y voy a tratar de describir qué es la deriva primaria. Está trabajando la máquina, estoy en un campo asperjándolo, está la máquina, el mosquito terrestre o aéreo, o el avión, asperjando. Todo lo que se mueva de la parcela en el momento en que la máquina trabaja es lo que denominamos deriva primaria. Y este movimiento de sustancias, que puede darse solo cuando la máquina trabaja, o mejor dicho, que lo acotamos al momento en que la máquina trabaja, está muy estudiado, incluso por el agronegocio, y responde, sobre todo, para que el agroquímico se mueva, a varios factores. Uno es la velocidad del movimiento de la máquina, la velocidad de arrastre de la máquina, sobre todo cuando llega a la punta de la parcela y pega el giro, hay una inercia propia de ese movimiento que hace que una parte de este caldo, que es una mezcla de agua con sustancias en bajas dosis, pero es un caldo, una mezcla, que esta mezcla, asperjada en forma de gotitas muy pequeñas, tenga una inercia de salir de la parcela. Pero otra cosa que puede pasar puede ser que la velocidad del viento, que parezca una brisa mínima o un viento considerable, y también arrastre. La humedad relativa ambiente y la temperatura ambiente son 2 factores claves para definir si una actividad se hace o no. Y eso la gente que estudia para ser aplicador o aplicadora de agroquímicos, estudia muy bien estos conceptos y sabe que no se puede aplicar un agroquímico en ningún campo de la Argentina cuando la temperatura supera los 24 grados. No se puede aplicar cuando la humedad relativa ambiente está por abajo del 60%, ¿bien? Son como datos que ellos tienen para saber cuándo aplicar, no solamente porque hay riesgo de deriva, sino porque en la idea de la deriva hay riesgo de pérdida de producto. Ese es el principal eje de lo que se conoce como las buenas prácticas agrícolas, que son una serie de recomendaciones que el productor, el asesor fitosanitario y el aplicador tienen, justamente para maximizar el producto y no perder dinero en la aplicación, que es muy costosa, ¿no? Recordemos que los productores que han adherido a este sistema han quedado encerrados en este sistema en los últimos 30 años, y hoy tienen costos de insumo que se acercan a los $400 por hectárea. Así que perder un X% de esos insumos por deriva es una derrota económica. Entonces, para eso se forman muy bien el asesor, el productor y el aplicador, para justamente no perder dinero, que es sin duda la ganancia económica, el principal tensor, el principal elemento que lleva al productor a adherir a esta práctica, ¿no? Porque si fuese por evaluar todo lo ambiental, claramente todos estaríamos afuera de esta jugada, pero bueno, estamos acá discutiendo esto porque la tentación económica fue muy grande en este país y quedó el 90% de los productores encerrados en este modelo. Digo que cuando está trabajando la máquina se da la deriva primaria, una deriva que, nuevamente, puede minimizarse a partir de la práctica que el aplicador, el asesor o el productor tengan en ese momento. Bien, dije recién, hablé de la temperatura ambiente, de la humedad relativa ambiente, de la velocidad del viento. Dice las buenas prácticas que arriba de los entre 2 y 15 kilómetros por hora no se debería aplicar, ya no se debería aplicar. Pero también se dice que abajo de los 5 kilómetros por hora de viento tampoco se debería aplicar, porque si no hay nada de brisa, hay riesgo de que exista algo que se llama reversión térmica, que después lo voy a mencionar de vuelta cuando hable de deriva secundaria,
que es una inestabilidad de las capas atmosféricas. Las capas atmosféricas ras del suelo se inestabilizan en su gradiente de temperatura, y todo lo que uno asperge en el momento en que hay reversión térmica, le cuesta mucho bajar y Ahí, Marcos. Marcos. ¿Se cortó? ¿Sí? Sí. Se escuchó hasta que explicabas, bueno, estabas explicando la reversión térmica, ¿no? Perfecto. Vuelvo. Bueno, les decía que se recomienda al aplicador que no aplique si no hay algo de brisa. Si hay viento cero, no es una condición óptima para aplicar porque hay riesgo de reversión térmica. Yo empiezo a contarle a ustedes estas condiciones y claramente alguien me está escuchando al otro lado diciendo, esto no lo cumplen nunca. Porque esta práctica después tiene que haber un ojo mirándola y constatándola, y por lo general el productor o aplica o llama al aplicador porque tiene un evento de urgencia. Apareció la plaga, él siente que le va a comer todo, apareció el bicho, el insecto, la isoca, y aplica. No tiene tiempo. Excepto para el barbecho químico que se aplica en los herbicidas, hay que puede haber una previsión más grande. Por lo general, cuando estamos en condiciones de plaga, por lo general actúa el factor miedo y el productor aplica, tenga la condición que tenga, porque además la mitad de los productores contratan, ¿bien?, a un aplicador. Y el aplicador dice, mira, hoy puedo, hoy no puedo. Entonces no hay mucho margen para darle mucho detalle a estas variables, pero bueno, por lo menos las buenas prácticas agrícolas las consideran, y ahí están, hoy mostrándose como la gran solución para el problema de la contaminación en este país por agroquímicos, que son las buenas prácticas. Entonces el agronegocio dice, bueno, tranquilo, que mientras nos formemos en buenas prácticas, o mejor dicho, tranquilo que hay una forma de hacerlo bien. Y es a partir de las buenas prácticas. Y lo que yo voy a demostrar con mi trabajo es que no hay buenas prácticas que valgan, porque cuando se va a la máquina, empieza el principal problema de deriva. ¿Por qué el principal problema? Porque es la deriva que yo denominé deriva secundaria, que es la que se produce 24 horas después que se fue la máquina. Se fue la máquina, se fue el aplicador, se fue el asesor fitosanitario. Puede sacar de la parcela hasta el 90% del agroquímico. Hasta el 90%. Y esto no es una locura económica porque el agroquímico que se arroja a la parcela, no todo va a dar en el blanco, como se dice en la jerga de la aplicación. ¿Qué quiero decir? Imagínense un campo ustedes, imagínenselo lleno de isoca, que son un bichito muy chiquitito. ¿Cuántas gotitas yo tengo que generar para poder pegarle a una isoca que ocupa menos del 0,5% de la superficie de la parcela? O sea que el 99,5% es agroquímico que yo tengo que tirar sí o sí, sabiendo que no le voy a químico que tiene que arrojarse sí o sí, que para el caso de los herbicidas, cuando uno aplica para matar hierbas que le compitan a mis cultivos, los herbicidas tienen una eficiencia que nunca superan el 35-40%, o sea que el 60% del herbicida yo sí o sí lo tiro sabiendo que no va a pegar en ninguna planta, pero tengo que tirarlo porque tengo que cubrir todo el espectro de la superficie, ¿bien? Hay relevamientos, hay datos relevados científicamente que yo sumo en mi trabajo, y son incluso de dafólogos de la Universidad Nacional de Córdoba, que demuestran que hasta el 90% de los agroquímicos pueden irse de la parcela, ¿bien?, 24 horas después de la aplicación por vía aérea, volatilizando. Un 10% puede lixiviar, puede irse hacia las napas freáticas por el movimiento en horizontal hacia abajo del agua, de la humedad. Un 5% puede irse de la parcela por erosión eólica, es decir, el viento arrastra polvillo ambiente, polvillo del suelo, y ese suelo lleva herida partículas de agroquímico. El agroquímico se pega en todo, ¿no? Esta idea de que toca el suelo y se desactiva, que nos vendieron para el glifosato, no es tal. Esa idea no es tal. Porque primero que no todo el porcentaje se desactiva, como dice el eslogan, que para el caso de desactivarse sería que la molécula se rompiese, sino que los productos de esa ruptura son sustancias tan tóxicas como el glifosato, como que es el caso del ácido metil fosfónico, que es el principal metabolito que surge cuando se rompe el glifosato, el AMPA, que tiene la misma genotoxicidad que el glifosato. Entonces, esta idea que toca el suelo y se desactiva es bastante compleja técnicamente para explicarla, pero no es cierto como tal, digamos. Pero bueno, vamos a hablar de deriva secundaria. Dijimos, se fue la máquina y
como por lo general el 80% de las aplicaciones se hacen en temporadas cálidas, estivales, ¿bien? Donde la humedad ambiente es baja, la temperatura ambiente es alta, por lo general, todos los días del verano pasan, o el 95% de los días del verano pasan por temperaturas que se acercan a los 30 grados. Ese caldo que quedó dispersado en forma de gotitas, ¿bien? A las 2 horas está en fase gaseosa. Pasó todo, incluso el agua, que le cuesta pasar a fase gaseosa muchísimo más que a los agroquímicos, también fue en fase gaseosa, y si yo camino por un campo asperjado a las 2 horas que se fue la máquina, tal vez no encuentre ni rastro de una gota. La imagen que yo siempre convido es muy práctica, que es, piénsense ustedes, ahora mañana vayan al patio, agarren un aspersor y rocíen plantas, yuyos, pastos, hierbas, flores, y cronometren en qué tiempo ustedes vuelven a ver la planta y ya no existe más ni siquiera esa gota. Bien, eso es porque el agua pasa a fase gaseosa, por eso se seca la ropa. Básicamente este principio es el que explica que la ropa se seque en un tendedero. Y eso que el agua dentro de la ropa le cuesta mucho más salirse hacia el aire que lo que le cuesta evaporarse una gotita de agroquímico en un campo. Entonces, a las horas o a las 2 horas que uno aplicó, ese 90% agroquímico, en el peor de los casos, 80, 60, 30, 50, va a pasar a fase gaseosa, y acá tenemos la deriva secundaria. Llega la noche, y todo lo que quedó sobrevolando en el campo, por efecto del frío de la noche, vuelve a condensar, nebuliza, se hace unas gotitas, bien, en el peor de los casos gotitas, en el mejor de los casos solamente el agroquímico en fase gaseosa, y ahí nos encontramos con este fenómeno que se llama reversión térmica, que se da 2 veces en el día, en el 95% de los días, hay muy poquitos días que no se da, pero se da 2 veces al día, que es 2 o 3 horitas antes que salga el sol, y 2 o 3 horas después que se fue el sol. En esas horas, y ustedes van a ver que los tiene muy reconocido el fenómeno de reversión térmica, como les dije recién, la capa atmosférica que está en contacto con el suelo, hasta los 5, 6, 10 metros, según la geografía de cada lugar, se inestabiliza térmicamente, es decir, arriba y abajo hay la misma temperatura, ¿bien? Es un fenómeno que se da en esos 2 momentos del día. Por lo tanto, todo lo que puede sobrenadar en el aire no puede ni subir ni bajar. Entonces, tenemos el agroquímico flotando, ¿bien?, a ras del suelo, en su máxima concentración, porque todo lo que volatilizó en el día y no pudo llegar alto, no se pudo diluir con el aire, con las capas altas, ¡pum!, se achancha y queda flotando a ras del suelo. Piensen ustedes, cuando van por la ruta, si no ven justo ahí, antes que salga el sol, esa nebulización, esa neblina, que está 1 metro, 1 metro y medio flotando en los campos, eso es fenómeno de la reversión térmica, y es la mejor imagen más gráfica de qué es lo que produce en lo que está en ese momento flotando en el aire. Seguramente la neblina que usted ve en esa hora está cargada con agroquímicos de lo que se fumigó el día anterior. Con esa reversión térmica, las derivas superan los 20 kilómetros. Bien, y acá tenemos que hablar de distancias kilometrales, cuando queremos legislar, ¿no? Nosotros hemos relevado casos acá en la provincia de Córdoba, ya en el año 2012, previo al juicio de Barrio en Marcos Juárez, de una contaminación de una familia de peones rurales en Marcos Juárez, por las ventanas abiertas, la nube se metió entre la casa y terminó todos. Marcos, sí. Disculpa, se cortó de nuevo, estabas empezando con la anécdota. Bien, les contaba que hemos relevado las derivas secundarias en muchos formatos, pero de las que más nos sorprendió fue en su momento un caso en Marcos Juárez, en el año 2012, que se sumó a la causa de Barrio Ituzaingó como una testificación, donde el médico que le llega a los pacientes constata que era una familia que vivía en un campo, peones rurales. Ese campo se había fumigado en el día y en la tarde, y a la noche, por la deriva secundaria y reversión térmica, la nube tóxica queda sobrevolando alrededor de la casa, y era día de verano, se abren las ventanas, la nube tóxica se mete a la casa, y los 3 integrantes de la familia terminaron con un cuadro de respiración, con problemas respiratorios constatados por agroquímicos, ¿no? Eso es producto de una deriva secundaria. El punto de la deriva secundaria, que llega tan lejos como uno quiera, de nuevo, muy afectada por la reversión térmica, pero también por la temperatura, también por el viento, también por
la presión atmosférica. El punto de la deriva secundaria, que además de ser la que lleva la mayor cantidad de carga tóxica, de carga de sustancias agroquímicas, es la que no tiene posibilidad de controlarse, porque ya se fue el aplicador. Vamos a suponer que el aplicador en serio quiere hacer las cosas bien, en serio no quiere joder la vida a nadie, que el productor no le quiere joder la vida a nadie, quiere hacer todo bien, como le dijeron, como le dijo el asesor fitosanitario, que adhiera a las buenas prácticas agrícolas, quiere hacer todo el mundo bien, no quiere afectar a nadie, pero ellos ya no están más en el campo cuando se da la deriva. Hacen todo bien con las buenas prácticas, se van a su casa, y en ese momento empieza a pasar a fase gaseosa, la mayoría de agroquímicos, queda sobrenadando el campo y se mueve a distancias, como le dije recién, kilometrales. Y este es el punto clave, o uno de los puntos más tensos, para poder asumir una legislación a nivel nacional que en serio nos garantice el artículo 41. Para que esta deriva tenga bajo impacto en las poblaciones, tenemos que alejar las aplicaciones, pero hablando ya de 5 kilómetros, por lo menos, 20 en el mejor. Se cortó de nuevo, Marcos. Es algo del pasado, más pasado. Sí. Bueno, estabas hablando de los kilometrajes. Bueno, decía eso, que para que esta deriva secundaria pueda realmente disminuirse en intensidad, tenemos que alejar las aplicaciones por lo menos 5 kilómetros, cuanto menos. Con el tiempo será alejar las 20 o más. Y con el tiempo la humanidad se va a sacar de encima los agroquímicos para siempre. Pero hasta que lleguemos a esos puntos, esta es la deriva que más tenemos que prestarle atención. Nosotros en el juicio Barrio Ituzaingó, bueno, en mi trabajo lo van a ver, expusimos un trabajo de simulación de deriva secundaria que se puede ver la nube tóxica simulada sobre el barrio a la hora de la aplicación, a la hora que se fue la máquina. Bien, hay simuladores, computadoras que pueden simular esto en forma muy gráfica, y se ve una nube de probabilidad alrededor del barrio que es muy gráfica y ve y demuestra cómo la deriva llegó a 2000 metros adentro del barrio a la hora. Una aplicación de clorpirifos, con datos reales de clima real, en tiempo real. Es muy gráfica esa imagen, véanla si pueden, o si pueden proyectarla en este momento, es muy interesante. Y luego que se va, luego que pasa este primer día, el día quizás más, estas 24 horas después de la aplicación son las que generan las derivas más intensas, más abundantes. Nosotros hemos sumado la idea de deriva terciaria, que es la deriva que se da con todo lo que quedó adherido al suelo del campo, que no se fue por deriva secundaria, que termina saliendo de la parcela hasta un año después de la aplicación. Sobre esto también hay una bibliografía muy vasta, principalmente de los agroquímicos que presentan, que generan un principio que se llama efectos saltamontes. Se lo llama así, es muy gráfico porque el agroquímico queda adherido, pegado, cuando decimos adherido, imagínense como un imán, queda imantado, técnicamente es por carga electrostática, a superficies de absorción, puede ser el rastrojo, puede ser partículas del suelo, puede ser masa boscosa, restos de animales, queda adherido a lo sólido de la parcela, y con el tiempo, nuevamente, por acción de la temperatura ambiente, la humedad relativa y de la dinámica propia de cada molécula en particular, se despega, se desprende, pasa a fase gaseosa, interactúa con el movimiento de la atmósfera, llega a capas muy altas de la atmósfera, se mueve kilómetros de distancia desde donde se aplicó, vuelve a caer por acción del viento o la lluvia a kilómetros de distancia, vuelve a quedar adherido a una nueva ahora parcela, pasan 2 meses, se vuelve a despegar y se va moviendo con una dinámica que, según el grado de refractario de cada molécula en sí, hay moléculas de agroquímicos que son más refractarias que otras, es decir, que les cuesta romperse en el tiempo más que a otras, caso el endosulfán, que fue uno de los que se prohibió en el mundo en el año 2015 por su nivel de ser una sustancia tan refractaria, ¿no? Que tarda años, 10, 12, 15 años en romperse. Hoy convivimos con moléculas de agroquímicos que se asperjaron hace 30 años en este planeta, que luego fueron retirados por lo que se conoce como la docena sucia, por el convenio de Rotterdam, porque justamente se demostraron que siguen dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y los encontramos, hoy encontramos para constatar esta deriva terciaria, yo sumo una veintena de trabajos científicos que encuentran agroquímicos en la arena del Sahara, en el aire del Sahara, agroquímico en el tejido adiposo de los animales de la Antártida, agroquímico en Alaska,
agroquímicos en biotas y en ecosistemas que no han estado nunca expuestos a aplicaciones de agroquímicos. Y no podemos decir que eso está ahí porque un productor hizo las cosas mal el día de la aplicación. Y estas demostraciones, estos estudios, nos demuestran que las buenas prácticas agrícolas, por lejos de estar acertadas, están negando la dinámica real de estas sustancias. Lo real es que estas sustancias, por venir del mundo de la química orgánica, que son una familia de moléculas que tienen entre 20 y 30, entre 10 y 30 átomos, son una familia de moléculas que se mueven muchísimo en el ambiente, que les gusta mucho más estar en el aire, a la mayoría de ellas, a otras no, que en el suelo y que en el agua. Entonces, se mueven muchísimo en el aire, se mueven y se mueven y se mueven y no se las puede sujetar. Hay trabajos, por ejemplo, uno que sumo yo, del año 99. Miren de cuán viejo es este tema, del doctor Yakov, un científico de la atmósfera norteamericano, que demostró que una molécula de agroquímico puede llegar desde Varadero hasta Australia en 2 semanas, por la dinámica misma que le acabo de relatar, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que no se puede manejar. Una vez que se arrojó al ambiente, no se puede dar ninguna garantía de que se va a quedar quieta en la parcela ad eternum, como debería ser la garantía que nos tiene que dar el agronegocios para que se cumpla el artículo 41. El agronegocio me debería decir que si se practican las buenas prácticas, que esa molécula se va a quedar ahí ad eternum, no hoy, no al momento de la aplicación, como es lo único que puede ni siquiera garantizar, ofrecernos las buenas prácticas agrícolas, porque las buenas prácticas agrícolas solo pueden promover la minimización de la deriva, no la nulidad. La deriva no se puede anular nunca. Al mismo momento en que la máquina está aplicando, al mismo momento se genera un espectro de gotas que tienen un abanico de tamaños, ¿no? Técnicamente eso se llama una estadística de tamaño tipo campana gaussiana, donde la mayoría de moléculas tiene, vamos a simularlo, un tamaño X de diámetro de gotas que puede ser 200 micrones, 100 micrones, 150, según lo que el productor busque, ¿no? A veces se buscan gotas más gruesas para que el agroquímico baje más rápido al suelo, porque tiene más peso, y derive menos. Pero siempre en el spray que hacen cualquier tipo de pico, hay una banda, una franja de gotitas que quedan por debajo de los 20 micrones, 10 micrones, 5 micrones. Esas gotas, técnicamente, se evaporan antes de tocar el suelo, porque tienen tanta superficie expuesta por unidad de volumen al aire, y no tienen tanto peso, que quedan en fase gaseosa. Entonces, el productor o el asesor fitosanitario sabe que una X porcentaje de la aplicación, sea hecha como sea, se le pongan las sustancias que se le pongan como antideriva, hay sustancias que se denominan antideriva, porque justamente buscan esto, buscan dar una densidad y una tensión superficial a la gota para que no se desarmente toque el suelo. Hagas lo que hagas, una cuota aparte, sea lo que sea, 5, 10, 20%, 30% en el peor de los casos, va a quedar en fase gaseosa. Hagan la práctica que hagan. Y esa fase gaseosa no baja más al suelo, no toca más la planta, porque además, una vez que el agroquímico pasó a fase gaseosa, por lo general pierde el poder de impacto sobre lo que se buscó. Por ejemplo, si usted agarraron un polvito de glifosato en polvo, y lo tiene sobre la planta, no le pasa absolutamente nada a la planta. La planta, para que se pueda morir por acción de glifosato, tiene que ir sumada a una serie de coadyuvantes, que son una mezcla de sustancias que difieren según cada producto comercial, que hacen que ese glifosato pueda entrar dentro del fluido interno de la planta y matarlo ahí adentro, ¿bien? Pero tiene que poder entrar y eso no siempre es fácil. Entonces, por eso la residualidad de glifosato que queda en el suelo no mata más nada, porque ya está desprendido de estos coadyuvantes, ¿no? Entonces, con esto volvemos a la idea de que esto está manejado desde hace 30 años. No sé si lo saben o no lo saben, si actúan de buena fe o mala fe los que promueven de que una deriva solo llega a 10 metros o 64, como yo he visto estudios. Yo participo a partir de este trabajo en algunas instancias judiciales defendiendo o participando del lado de vecinos, vecinas, escuelas fumigadas o quien demande al agronegocios para proteger ecosistemas. Suelo participar a partir de mi teoría y también sumando en algunos casos algunos dictámenes, y he visto cómo el agronegocio en algunos casos ha propuesto trabajos de derivas que quieren hacernos creer, mejor dicho, trabajos de derivas que han intentado explicar que la deriva de un agroquímico no llega a más de 64 metros,
porque simulan una aplicación de agroquímicos con sulfato de cobre. Algo de lo más descabellado que un químico podría, o una química podría pensar, comparar el sulfato de cobre, que es una sal metálica, o sea, mejor dicho, una sal que desprende un catión metálico, que es el cobre más 2, que se comportaría como una pelotita muy chiquitita con carga positiva, comparar eso con un agroquímico, que es una molécula de entre 10 y 20 átomos, gordota, grande, que tiene mucha afinidad con el aire, que en el mayor de los casos no tiene carga neta, es como comparar, yo lo digo y lo digo trágicamente, porque esto forma parte de una tragedia que ha sufrido la ciencia argentina para que se permitan estos estudios, es como querer comparar el vuelo de un jilguero estudiando chanchos. Es básicamente eso, lo digo con este tono grotesco, porque para mí no reviste otra intención, porque a partir de ese estudio se induce a jueces, fiscales y consejos deliberantes a que crean de que un agroquímico va a llegar a solo 64 metros de distancia, cuando es un absurdo. Recuerden, puede llegar de Varadero a Australia solo en 2 semanas. Acá, podría hablar de la deriva cuaternaria que ahí me dijo Marcos, hay una cuarta deriva, que claro, sí, son todos los agroquímicos que terminan llegando a nuestra vida, a nuestros hogares, a partir de los alimentos industrializados que atraviesan. Pensemos que un agroquímico atraviesa toda la cadena productiva de la producción en el campo, y luego del almacenamiento, y luego de la industrialización, del packaging, del almacenamiento en góndola, y del procesamiento en mi casa, y aún así pasa todos esos estadios, que significa tiempo, conservantes, temperaturas, pasa todos esos procesos, y aún así lo seguimos encontrando, como hay vastedad de estudios, sobre todo que ha hecho Damián Marino en Argentina y en tantos países del mundo, como lo hemos encontrado en aceite, en galletitas, en algodón, en tampones, en toallitas femeninas. Ahí hay una deriva cuaternaria. Ahí nos encontramos de nuevo consumidores de cualquier rincón de este país con agroquímicos que fueron aplicados, en el mejor de los casos, con las buenas prácticas agrícolas, y que han llegado a nuestra boca, a nuestros intestinos, a nuestros hígados, ¿bien? Por procesos tan complejos como eso. Entonces, vamos a decir que ahora voy a sumar a partir de esa idea, la idea de las 4 derivas. Les tiro Marcos, ¿puedo hacerte un comentario y una pregunta? Sí. Es muy común que se escuchen argumentos, recién con todo lo que explicabas de los tamaños de las partículas, ¿no? Aún aplicando las buenas prácticas. Uno de los argumentos que a veces se esgrime para decir que con las buenas prácticas y todo bien aplicado se evita la deriva es que depende de la sustancia, depende del agroquímico del que estemos hablando. Entonces vos, como recién hablabas de los tamaños de partículas y explicaste muy bien qué es un agroquímico y también la diferencia, por ejemplo, con el sulfato de cobre, te preguntaría justamente, bueno, ¿qué responderías vos o qué le responderías vos a la gente que dice, bueno, pero depende cuál sea el agroquímico que estés usando? Algunos son peores y otros son mejores en cuanto a la deriva, ¿no? Como, ¿qué responderías vos a eso? Está buena la pregunta, Euge. Primero, fíjense que pude explicar toda la teoría sin nombrar casi ninguna molécula en particular. Y eso significa que esta teoría aplica a todas las moléculas por igual, porque no hay ninguna molécula dentro del mundo de los agroquímicos, ninguna, que no le guste estar en algún momento en fase gaseosa. Bien, claramente el agronegocio trató en este tiempo de ofrecernos la idea de que con mayor nivel de desarrollo en el laboratorio encontraríamos productos de mayor calidad o seguridad. Y lo dejo entre comillas. Entonces, con el tiempo se nos fue pasando desde el paratión y el paraquat, cuando mi viejo tenía campo en los años 80, a el glifosato, que se lo trajo como la solución de las soluciones porque era una sal, así se nos promovió. Con el tiempo se mutó el 2,4-D, que es una de las moléculas que tiene mayor deriva primaria, porque tiene mayor volatilización, es una de las moléculas que ha demostrado tener derivas primarias de hasta 20 kilómetros. Yo estando dando una charla una vez en Pehuajó, me para una persona del fondo y me dice, yo quiero decir que lo que usted está diciendo es mentira. Y yo ahí ya me freno, porque bueno, la idea de la agresión ya me frena un poco. Usted está mintiendo, dice.
Yo soy aplicador y le estoy diciendo que lo que usted dice se queda muy corto. Yo mismo he generado derivas primarias y secundarias de hasta 20 kilómetros. Entonces, con 2,4-D se generan peores derivas, porque se ve la estela, el 2,4-D es una sustancia que incluso sin los coadyuvantes daña todo. Pero con esto digo, el 2,4-D la industria lo transforma en una sal con el tiempo, ¿no? Ahora tenemos el 2,4-D amonio, que se lo presenta, o el 2,4-D sal, que se lo presenta como la alternativa a bajarle la deriva. Pero aún así estas sustancias que se transforman en sal, por ejemplo, el 2,4-D cuando se lo pasó a sal, demostró que ahora iba a las napas, porque es tan refractario que ahora en vez de tenerlo en el aire lo encontramos en las napas. Yo todavía no he hablado de napa mucho, me quedé solamente hablando de las derivas con respecto al aire, pero podría hablar de las derivas respecto a la movilidad de los agroquímicos en el agua. Porque la deriva técnicamente es la salida del agroquímico de la parcela asperjada. Puede salir por el aire, pero también puede salir por el agua y tener una napa freática y que la termine consumiendo un vecino o una vecina a partir de la red de agua. Podemos hablar mucho de eso con casos que han tenido ustedes en la provincia de Buenos Aires, que han formado parte de litigios judiciales, como lo que pasó en Pergamino, sumamente importante lo que se midió ahí, donde se demostraba que había agroquímico en la red de agua, ¿no? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Qué mala práctica alguien puede hacer? ¿Qué tan mala práctica alguien puede hacer para que tuviera la red de agua agroquímico, ¿no? Es increíble eso. Después también el agroquímico en pozos de agua de escuelas. ¿Qué mala práctica un productor puede hacer tan malo ese día con tanta tenacidad y tanto enojo para que el agroquímico se encuentre en una napa de agua a 30 metros en el subsuelo, ¿no? Esto está hablando de la movilidad de los agroquímicos y eso también es una deriva. Pero volviendo al caso, el caso del glifosato, que es hoy la sustancia que creo que hoy debe estar aplicándose en el 60 o 70% del volumen total de aplicación en este país, que se nos propuso como una sal que tocaba el suelo y se desactivaba, con el tiempo hemos encontrado que el glifosato tiene una molécula que, como toda molécula de la química orgánica, o la mayoría de las moléculas de la química orgánica, presenta una dinámica interna que se llama resonancia. No los quiero abrumar mucho con tecnicismo, pero piensen algo así como que, imaginen que el agroquímico es como un esqueleto donde tiene una carga neta, una carga tipo como un imancito, que se va moviendo por toda la molécula, ¿bien? En el tiempo. Esto es una dinámica extremadamente veloz, ¿no? No se puede percibir, pero sí se entiende químicamente. Bueno, una de esas estructuras de resonancia que se conocen técnicamente, sí es afín al aire. Y es una estructura de resonancia que este agroquímico, lo voy a contar esta historia solamente porque es el agroquímico más defendido. Todos los otros son indefendibles. Hablar de clorpirifos, de atracina, es indefendible para la idea de las teorías, porque a todos les gusta estar más en el aire que en el suelo, a todos. El glifosato sería el único que se nos lo vendió como un agroquímico que le gustaba estar más en el suelo que en el aire, para decirlo con términos triviales. Bueno, decía yo que va algo así como una octava parte o una octava de la probabilidad de dinámica interna del glifosato le gusta estar en el aire. Y como se arroja tanta cantidad, porque dijimos que entre el 60 y el 70% de lo que se arroja en Argentina es glifosato, esa octava parte del glifosato termina en el aire. Y por eso encontramos glifosato en agua de lluvia. O alguien me explíqueme qué tan mal puede haber hecho un productor sin saber nada de agroquímico para que en los estudios de marino se encuentre agroquímico en el agua de lluvia. ¿Qué tan mal puede haber hecho un productor? Poner un ventilador desde abajo al botalón del aplicador para que vaya para arriba y perder todo el producto. No, ese producto llegó ahí arriba por deriva secundaria y terciaria, porque el glifosato, aún siendo un agroquímico que no le debería gustar estar en el aire, termina muy bien en el aire, no solamente por la volatilización, sino también por fenómenos de erosión, de movimiento del viento, no solamente hacia la fase gaseosa del glifosato, sino también hacia partículas del suelo que tienen adherida glifosato. Incluso se ha encontrado AMPA, que como le dije recién yo, es el primer metabolito, el primer producto que sale de cuando se rompe el glifosato en el agua de lluvia. Entonces, allá los tenemos, ¿no? Allá los tenemos, el glifosato, clorpirifos, atracina, estas los tenemos todos nadando. Tal vez ahora que han caído las primeras lluvias sea menos la carga, pero todo lo que se acumuló en el invierno por barbecho químico, ahí está nadando. En la primera lluvia, ¡pum!, baja todo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, no hay ningún agroquímico, ninguno, pero ninguno,
que pueda demostrarse que no genera deriva por su diseño químico mismo. Porque hay algo también extremadamente descabellado en esto. Yo provengo del mundo de la ingeniería química, me formé como ingeniero químico, que es un abordaje para industria, ¿no? El ingeniero químico se forma básicamente para ir a gestionar y trabajar en el medio industrial, en el ámbito industrial. Incluso dentro de la ingeniería química me formé en la ingeniería ambiental y trabajé bastante en ingeniería ambiental. De nuevo, un ámbito que en este país está relacionado con la actividad industrial. Entonces, cuando uno estudia una industria, para que una industria no contamine, ¿no? Para que se estudie las chimeneas y cómo hacer para que la salida de cualquier punto de una industria, tanto con residuos sólidos, líquidos, gaseosos, no toque nunca ningún vecino ni vecina. Cuando uno aplica ese abordaje a un campo es inentendible, porque en el campo la actividad es como una chimenea de 20 hectáreas a cielo abierto. Yo para hacer algo a nivel industrial, seguramente ustedes conviven con industrias que sean más o menos peligrosas, más o menos incómodas, más o menos contaminantes, más o menos oloríficas, y saben del trabajo que hará esta empresa para afinar cada vez más la chimenea, para no joder a nadie o para enmarcarse en la convivencia urbana. Bueno, un campo es una chimenea que tiene una superficie de 20 hectáreas, sobre donde yo aplico una sustancia que, por definición, le gusta más estar en el aire que en el suelo. Desde ese punto de vista es un disparate que alguien se ponga a desarrollar tratados científicos para querer explicarme que la molécula cuando llegue al suelo no se va a querer mover nunca más ad eternum. Visto desde ese enfoque, es una locura querer explicar eso, y no hay más que dar vuelta a la hoja y decir, che, no, acá lo que está pasando es que esto se va a mover en una escala y en una dimensión que es inconmensurable a nivel planetario. Esto ni siquiera es un problema de la Argentina, esto es un problema a nivel planetario, ¿no? Entonces, nuevamente, no hay ninguna sustancia hoy en el mercado que alguien quiera, o le proponga acá, que me lo debata, que me proponga cualquier estudio científico, y en una coma del debate yo demostraría, o cualquier técnico, científico, persona que conozca algo de mínimo de química fina, pero muy mínimo, ¿no? Yo no soy un popper en química, no lo van a creer, ¿no? Pero cualquier persona que entienda mínimo de química orgánica va a saber que ninguna sustancia, molécula que esté hoy vendida y publicitada en el mercado como agroquímico va a quedar en la parcela. Ni hablar si nos ponemos a hablar de nanopartículas, porque ahora el agronegocio está proponiendo, ¿no?, las nanopartículas o los nanovenenos, los nanotóxicos, ¿no?, que son una dimensión que es mucho más difícil para sujetarla al suelo. Es algo bastante más loco explicarlo, no podríamos ni meternos en el tema, pero con esto les quiero decir que no habría ninguna molécula que pase este punto. Una cosa para graficar las derivas que me parece muy también gráfica. Les hablé de Sagan y rocíen ustedes mañana a su casa, y les contesto de la neblina, para que ustedes lo vean gráficamente, y cuando vean una neblina, eso es una deriva, ¿bien?, de alguna nebulización de agua de alguna parcela, ¿no? Pero para hablar de otra cosa muy gráfica, para entender hasta dónde llega un agroquímico, piénsese usted en Varadero, si son 30.000 habitantes, no sé, tendrán, me imagino, una cuadrícula de casas que tengan, no sé, ¿qué tienen? 10 kilómetros por 10 kilómetros, 5 por 5, 5.000 metros por 5.000 metros, una cosa así. Bueno, piensen dónde está la actividad que genere olores más lejanas al punto central del pueblo. No sé, ¿tienen un basural cerca? ¿Tienen alguna empresa que genere olores cerca? Bueno, o la quema ahora de los humedales, ¿no? Algo bastante trágico también para nuestro ecosistema, para nuestro país, para el planeta. Piensen en esas actividades, ¿no? Seguramente yo les nombré recién que hay dos momentos en el día donde lo que nada en el aire no puede ni descender ni subir, que son tardecita, 3 horas después que se fue el sol y 3 horas antes que salga. Seguramente ustedes saben que son esos dos franjas horarias donde es más cargoso los olores de cualquier actividad. Si tienen una industria en el pueblo sabrán que no es que a esa hora, por lo general la gente dice, siempre hay algo que le falla a la tardecita. No es algo que falla a la tardecita, sino que es a la hora donde los olores no pueden subir ni bajar y se mueven bien a distancias muy grandes por la reversión térmica, ¿no? Bueno, a la distancia más lejana de cualquiera de estas actividades que yo les nombré y que ustedes ya tienen en la mente, para Varadero, para cualquier pueblo que ustedes, que alguien esté escuchando esta charla, que puedan percibir un olor, bueno, eso es una deriva. Un olor es una deriva de una sustancia que es detectable a nivel olfativo, pero sepan que los olores
o mejor dicho, las moléculas del mundo de los olores, sobre todo los olores industriales, son la misma familia que los agroquímicos. Son moléculas de la química orgánica que tienen entre 10 y 30 átomos. Por ejemplo, no sé, tienen una producción porcina, tienen un frigorífico cerca, todas esas sustancias que surgen de las lagunas de estabilización, tienen el tratamiento cloacal del pueblo cerca, esas sustancias que se generan, que son por lo general amidas, mercaptanos, sustancias escatológicas, son moléculas que tienen entre 10 y 30 átomos de la química orgánica, familia directa de los agroquímicos, ¿bien? Química, familia química, ¿no? No estoy hablando de que tienen efectos tóxicos sobre la salud, algunas sí los tienen, pero bueno, son familias químicas. Es decir, que el comportamiento que tienen en el aire es el mismo. Así que, si ustedes sienten el olor de una industria a 5 kilómetros de su casa, a 2, a 3, a 1000, a esa misma distancia viajaría la deriva primaria, secundaria o terciaria de un agroquímico. Para que empiecen a pensar, cuando hay que legislar, ¿qué tenemos? ¿A qué distancia tenemos que empezar a mirar si queremos que esas moléculas no toquen nunca los pulmones de ningún niño ni niña de este país? Bárbara, muchas gracias, Marcos. Quizás viene a colación mencionar que esta serie de charlas que estamos organizando desde RELEA, si bien aplican, como vos bien dijiste, podrían repetirse en todo nuestro país o a nivel internacional, porque aplica lo que decís para todos lados. Nosotros empezamos con este ciclo de charlas porque estamos particularmente hemos presentado con algunos concejales de Varadero un proyecto de ordenanza de regulación de agroquímicos, como dijo Mauro al principio, lo repito un poco porque alguna gente se sumó después, en Varadero, ¿no? Justamente que no tiene una ordenanza que regule esta aplicación. Y bueno, por supuesto, una de las críticas o de las molestias más grandes que hay en algún sector agropecuario, ¿no? En general, tiene que ver con las distancias que nosotros hemos propuesto desde un inicio, que si bien nosotros en el proyecto, y esto lo menciono porque me parece importante, proponemos una transición gradual, ¿no? Un avance gradual de las distancias, que va de acá a 6 años, como a 6 años llegar a estas distancias de exclusión de aplicación de agroquímicos, que es de 2000 metros. Y a la gente le parece mucho, ¿no? En el sector agropecuario. Entonces, con esto que vos explicás, y habiéndote escuchado hablando de los 5 kilómetros en un principio, ¿no? Con las derivas o más, ¿no? Pero me parece que bueno, no estamos, como algunos opinaban, tan equivocados en esa propuesta, ¿no? Sobre todo lo hemos propuesto para zonas urbanas, para escuelas rurales, bueno, la zona justamente como vos decías, para evitar que sobre todo los niños de Varadero estén expuestos a estas derivas. Así que lo quería mencionar porque, bueno, son distancias que siempre se discuten, es lo más discutido siempre en un proyecto de este tipo, y por esto nos parecía importante tu opinión al respecto y que lo expliques con la claridad que lo explicaste, para tener los fundamentos científicos de primera mano, ¿no? Que vengan de vos, que además sos ingeniero químico, explicaste justamente desde la química todo lo que necesitábamos saber. Quería transmitirte un par de preguntas que hay y comentarios que hay acá en el chat. Uno de ellos, hay varios comentarios que después los podemos leer, pero empiezo por los que quizás tienen algunas consultas. Acá Diego Cuevas pregunta si hay registros de alergias producidas por las fumigaciones, de información de estudios que puedan consultar. Me voy a poner más atrás porque la luz la tengo muy cenital, así que bueno, ahí se va a ver algo de barro en las paredes. Sí, hay de todo en este país, hay de todo, incluso algunos trabajos ya son bastante viejos, ¿no? Porque, digo viejo, hace 10 años que la doctora Delia Ayasa viene trabajando en genotoxicidad. Digo Delia Ayasa por nombrar una, ¿no? Podríamos hablar de los trabajos de la Semeninov acá en Argentina, podemos hablar de una serie de trabajos. Yo no soy autoridad en el tema porque soy ingeniero químico, me estaría adelantando, pero para responder y zanjar el debate, sí, hay bibliografía de la masa extensa sobre todas las patologías posibles que están relacionadas con los agroquímicos.
y si a alguien se le ocurre que no es posible, solo saber que los agroquímicos deprimen el sistema inmunológico ya es otro de los condicionantes para decir, bueno, saquémonos de encima estas sustancias que, aún quiera creer yo que me generan o no alguna patología, me van a debilitar para que sí cualquier otra patología pueda aflorar. Quiero aportar a lo que vos aportaste vos, Euge, que me parece que voy recordando como para sumar, que en esta idea gráfica de que ustedes avancen en el tiempo, que uno entiende que son las posibilidades de debate político que me da la política, porque técnicamente uno podría no pasar por eso, ¿no? Porque ¿qué pienso yo ahora? Que, claro, los niños de Varadero le van a facilitar a estos productores que quedaron en la periferia, con su sistema de salud, que se den el tiempo para hacer la transformación, porque sabemos que otros modelos productivos en este país abundan y son tan o más exitosos que este modelo basado en agroquímico y transgénico, como es la agroecología, la biodinámica, la permacultura, la agricultura regenerativa, la orgánica, y podríamos seguir, ¿no? Entonces, si un productor se siente involucrado, yo no voy a usar más la palabra afectado, porque el que está afectado es el que tiene un problema de salud, pero si un productor se siente involucrado porque su parcela quedó en la zona de exclusión, lo cual debería ya urgirle empezar a ver otras técnicas de producción, porque lo que se está constatando es que su actividad es nociva, ¿no? Es como si yo andara con un revólver por la calle diciendo voy a disparar a quien yo quiera, y alguien me dijera, mira, dame 5 años hasta que a vos te pase el enojo con tu revólver y así vos podés hacer la transición de enojo y yo me puedo cuidar de vos. Esto sería así, yo entiendo cómo funcionan los pueblos, porque yo también vivo en un pueblo y he trabajado este tema en este nivel del debate político, donde uno tiene que tensar con el Estado, que quiere regular la actividad o no, con los productores, con la sociedad rural, con Federación Agraria, bien, con los vendedores agroquímicos, con el CASAFE, entonces es entendible, pero en ese contexto, si vos me preguntás, yo diría, sí, 2.000 metros, sí, y créanme que de acá a 5 años van a sentir que eso es poco, bien, y créanme que nuestros hijos se van a dar vuelta y van a decir, miren lo que discutían nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Es como algo extremadamente viejo e irracional, no se va a entender en el futuro esto. ¿Cuánto tiempo nos llevó debatir para sacarnos de encima esta sustancia? Nuestros hijos no lo van a poder entender, y nuestros nietos lo van a ver como algo de las cavernas, ¿no? Van a decir, mirá, esa generación que tenía que discutir si convivían o no con un veneno, es una cosa descabellante. Esa generación de productores que creyó que producir alimentos estaba de la mano con tirar venenos, una cosa descabellada, que por lo menos nuestros nietos lo van a leer en un cuento de historia. Hoy, hasta llegar a ese momento, por lo menos los trabajos de Elia Ayala, se la voy a volver a nombrar, porque es la que ha generado una documentación muy sólida en el tiempo, relevando pueblos y distancias, demuestra que al menos a los 1095 metros de distancia de una aplicación, al menos a los 1095 metros, ya se empieza a ver estadísticamente un descenso de las afecciones a la salud de las poblaciones expuestas. Entonces, 1095 cuanto menos. De ahí sigue esta distancia, que claro, tiene efectos estadísticos, no podemos hablar de algo causa-efecto puntual, no es que tiro los 2000 y el que está a los 2000 metros lo toco hoy y mañana se enferma de cáncer o le agarra una infección respiratoria. Eso tiene que ver con una casuística más compleja, que tiene un abordaje estadístico y complejo, porque bueno, además somos poblaciones que, para sumar otro elemento más, estamos caminando en modelos de urbanizaciones que son también tóxicos por sí mismos, poco árbol, mucho cemento, una vida sedentaria, patrones de estrés más alto, todo ese cuadro, ¿no? Se hace como un combo que expuesto a una sustancia que además deprime el sistema inmunológico. Claro, la propensión a la enfermedad va creciendo con el tiempo. Entonces, bueno, y la complejidad de la matriz de la salud en cada ser humano tiene otra dimensión. Entonces, yo le sumaría eso, distancia cuanto más mejor, 2000 metros, buenísimo, lleguen lo más antes posible y lleguen a 5000, lo digo yo desde un lugar de facilidad, pero lo debo decir técnicamente, sumemos los árboles, volvamos a diseñar los pueblos, volvamos a hacer que los pueblos, esto yo lo aporto desde la permacultura, los pueblos deben diseñarse de nuevo, ¿no? El diseño, la fisonomía que tienen los pueblos del interior de la Argentina relacionados con el campo, ha mezclado una bomba de tiempo, que es
una urbanización muy vertiginosa en los últimos 20 años, un boom inmobiliario muy vertiginoso, una devastación del ambiente muy grande, porque se fue la masa boscosa, sacamos los árboles incluso de los campos, fuimos deprimiendo el ecosistema en masa boscosa, entonces ahora nos encontramos con una vida de vuelta más sedentaria, más expuesta al cemento, más confinada, y sin el árbol, ¿no? Con menos densidad de árbol, que es el gran elemento que me va a ayudar a captar lo que no van a captar mis pulmones. O sea, la única posibilidad que yo tengo que mis pulmones no respiren agroquímicos, si el agroquímico está en el aire, es que lo capte el árbol, no tengo otro elemento, ¿no? Hasta ahora no se ha desarrollado ninguna malla que cubra un domo, que cubra una ciudad, que me pueda sacar a los agroquímicos del aire. Entonces, tenemos que diseñar los pueblos, tenemos que diseñar el periurbano, tenemos que diseñar la masa boscosa de nuevo. Claro, alguien me va a decir, bueno, pero lleva tiempo que venga la masa boscosa, y bueno, entonces tenemos que hacerlo lo más antes posible, pero con diseño, ¿bien? Esto es una palabra muy interesante que lo trae la agroecología, lo trae la permacultura, lo trae la biodinámica. Tenemos que diseñar, ya no bastan solo las acciones para la foto, solo las acciones para el corte de cinta. Hay que pensar qué árboles van el primer año, qué árboles van el segundo, qué van el tercero, cuál van el cuarto, según las condiciones del lugar, la rosa de los vientos, el suelo, la fisonomía, las dinámicas de la población. ¿No? Hay que ponernos ahora a repensar ciudades que van a ser funcionales de acá tal vez a 20 años, pero hay que hacerlo ya, ¿no? Y charlas como estas son la semilla, el eje para que nos encontremos y pongamos arriba de la mesa todo lo necesario, ¿no? Yo traigo la alarma de a dónde llegan estos agroquímicos, 2 semanas para que vayan de Varadero hasta Australia, pero digo, no nos quedemos con eso, no nos anulemos, sabemos la teoría. Ahora, lo que nos urge es la agroecología, la biodinámica, la permacultura, las ferias agroecológicas, las poblaciones que empiezan a virar hacia el consumo de alimentos sanos, los partos humanizados, las comunidades intencionales. Bien, vamos hacia eso, vamos hacia una humanidad que se está repensando, se está regenerando, se está rediseñando en nuevas formas de construir la vida, ¿no? Algo mucho más abarcador que solo el modelo productivo. Tal cual. Marcos, bueno, tocaste en el pasar de la charla y ahora muy rápidamente sobre el final un montón de ítems y puntos claves sobre lo cual tenemos que dar la discusión, ¿no es cierto? Nosotros a veces desde Relea, para dar una macro, digamos, hablamos del modelo, ¿no? Y el modelo como en mayúscula, ¿no? Que engloba todo esto que vos rápidamente mencionaste, qué es lo que hay que cambiar y hacia dónde hay que ir, ¿no? Hacia otra cosa que no es este modelo tan contaminante, cocida, bueno, que lo podemos caracterizar por un montón de formas, pero quiero hacer unos paréntesis porque vos hablabas de lo que teníamos o no teníamos en Varadero, y esto que hablabas también, ¿no? De la planificación o de la percepción de las sustancias en cuanto a la percepción olfativa, en este caso. Varadero tiene una de las principales plantas industriales casi en el centro, no es el centro geográfico exacto de la ciudad, pero Ingredion hoy es una planta que procesa todos los derivados del maíz. Yo recuerdo, y todos los varaderenses que estén escuchando la charla lo van a poder sentir también, el hecho de sentir fuertemente el olor a esa industria, ¿no? Bueno, es muy gráfico lo que vos decías y cómo hacía esa analogía con estas sustancias agroquímicas que en la percepción, no estando ni siquiera en el campo, ¿no? Cómo nos llega a nosotros también estando en las ciudades, a través de esa vía, pero también a través de los alimentos, de todo este consumo, ¿no? De ultraprocesados y demás, que bueno, también son parte de este modelo que tenemos que dar a discusión. Ahí en el chat había algunas opiniones que se estaban haciendo en algunas consultas. Leo Farías hacía toda una caracterización de lo que pasaba con los gobiernos, ¿no es cierto? Con todo esto de las nuevas tecnologías o las tecnologías aplicadas al agro, la nanobiotecnología, o esta también la aplicación de plaguicidas con drones, viste que también el agronegocio está vendiendo ahora como el nuevo avance, ¿no? En el 96, el nuevo avance era todo este paquete tecnológico, hoy lo tenemos que cambiar, pero nos están vendiendo otra cosa que seguramente años adelante la vamos a tener que cambiar. Digo, no sé si querés hacer alguna caracterización de lo que traía Leo Farías al chat, que era cuál era tu opinión ante esta situación más macro, quizá más a nivel de convivencia con los gobiernos, que por un lado dicen una cosa o por el otro lado hacen otra, y en los territorios mucha regulación al respecto no hay. Entonces, no sé, si querés acotar algo chiquitito ahí al respecto, porque sabemos que es un tema para abordar en 16 charlas, pero bueno, si querés alguna acotación ahí y después te trasladamos a alguna otra opinión.
Sí, habría un montón para divagar. No sé si yo podría aportar algo nuevo. Es muy claro que esta palabra modelo remite, ¿no?, a un esquema de actividades, de cómo se esquematizan todas las actividades humanas para una sociedad, ¿no? Es claro lo que estamos viviendo, de que esto supera a la idea de partidos políticos en Argentina, los dos partidos que se presentan como alternativos, incluso como antagónicos, ¿no? No los voy a nombrar, los dos partidos que se caracterizan en Argentina como antagónicos, los dos sectores políticamente que accedieron al poder en los últimos 20 años, que se caracterizan como antagónicos, convergen en el modelo del agronegocio, ¿no? Convergen los dos en la promoción de los transgénicos, en la promoción de los agroquímicos, en la promoción de las nuevas tecnologías. En esto habría que sondear mucho en cómo nuestra cultura, y ahora ya me gustaría, no sé, si diera la chance, de hablar de algo que es mucho más abarcador todavía que la idea de modelo, que es la cosmovisión de nuestra cultura por ser hija de Occidente, ¿no? Nuestra cultura es fuertemente positivista. Y acá hay un drama, que yo veo un problema formado incluso en la academia argentina, un drama que creo que es el que está más al fondo todavía de la idea de la hegemonía del capitalismo. Al fondo del capitalismo todavía está el positivismo, que es esta cosmovisión que surge a finales del 1700, una visión filosófica que es la que termina generando en la cultura, tanto sea en el pobre como en el rico, en el que pasa por la facultad como en el que no pasa, de que la tecnología es la madre de la solución, ¿no? Ese eslogan lo tiene. ¿Por qué digo que supera el capitalismo? Porque también lo tiene el socialismo, lo tiene el marxismo, ¿no? Me tengo que ir a cuestiones muy amplias. Pero es el positivismo para mí la madre, o la idea madre, o la base, el basamento, para que terminemos adhiriendo o esperando por parte de la tecnología, de la ciencia, la solución, el cambio, la transformación, la salida de nuestros males. Y en eso, como cultura, quedamos como el burrito frente de la zanahoria, porque a mi viejo se le prometió lo mismo, y a mi abuelo se le dijo lo mismo, y todos terminamos como el burrito atrás de la zanahoria, esperando ahora que sean los mismos sectores que nos vendieron los agroquímicos como la solución, que nos vendieron el glifosato como la solución al paraquat, el que ahora me vende los nanoagroquímicos como solución al glifosato, y los drones como solución al avión, porque ya el avión me lo habían vendido como solución a la mochila. Entonces, estamos en un círculo vicioso, entrampados, que no vamos a salir si no podemos cuestionar la cosmovisión de fondo de nuestra cultura occidental, que para mí, y esto ya a título personal, no tiene que ver con ningún sector de los que nombre, supera el capitalismo, ¿no? Y está más al fondo todavía. Por eso creo sumamente importante que aparezca la agroecología, el sector de la agroecología, convidar la técnica de agricultura, porque la agroecología hoy en Argentina, y por nombrar a Renama, a la que soy parte, y a todos los técnicos y técnicas de Renama, y productores que vienen en este camino, han logrado superar esa mirada positivista. Han podido entender el campo en su complejidad, en su completud de organismo vivo. Y ahí ya el positivismo empieza a quedar en segundo plano, porque para yo dialogar con un organismo vivo, ya tengo que entender más cosas de este organismo vivo. No lo puedo ver solamente como se nos propuso el agronegocio, como una industria. El agronegocio le ha inyectado al productor, a todos nuestros tíos, abuelos, primos, papás, hermanos, ingenieros agrónomos formados en la facultad, les ha insertado de que lo que ellos ven al frente es una cajita ciega como un reactor. Le ha dicho que la parcela es un bioreactor, que si yo le ingreso productos, insumos, y aplico ahí adentro ciclos de reacciones, me va a dar como producto el grano y como subproducto otras cosas. Entonces redujo la vida a un reactor, a lo que yo aprendí en ingeniería química. Pero yo me formé para ver reactores que son tachitos. Yo podría estar en la industria que vos nombraste recién, porque yo aprendí eso, pero yo los veo como tachitos. Ahora, salir y ver el campo como un tachito, como un reactor, es la reducción, y acá otro de los íconos que tiene el positivismo, que el reduccionismo, es reducir algo tan hermoso y tan vivo como es la tierra, el ser madre que nos alimenta a toda la humanidad desde que estamos acá en este plano, reducirlo a un tachito. Entonces, cuando yo lo reduzco como un tachito,
puedo hacer con ese tachito las atrocidades que hicimos, ¿no? Con ese reactorcito. Entonces, para que un productor haga la transición, o productora, tiene que salir de esa mirada que se la inyectaron durante 30 años. Se le inyectó el INTA, se le inyectó el Estado, el asesor fitosanitario, el vendedor de agroquímicos, el amigo, el sobrino, el primo. Entonces ahora hay que deconstruir una mente. Entonces, cuando terminamos hablando de ordenanzas, terminamos hablando de cómo deconstruimos como cultura la mente del monocultivo, la monomente que tenemos todos de creer de que convivimos con reactores. Incluso hasta nuestro cuerpo se nos ha hecho creer que somos reactores, entonces la medicina también nos ve como un reactor donde entra sustancia y salen productos, y al hígado se lo ve como la parte de una máquina. Entonces tenemos que ir a un nivel que supera para mí la idea de capitalismo y que ya va más a la cosmovisión de Occidente, y en que claramente no la tenemos todos en este planeta. Es Occidente, y todo lo que Occidente tocó y moldeó y chipió, para poner una palabra muy moderna, es la que hoy tiene que hacer la transición a otra cosmovisión, y de acá la posibilidad de la agroecología, de vuelta, la permacultura. Yo me formé en permacultura, soy asesor permacultural, y lo digo hermosamente porque ahí aprendí a verme distinto, a entender la cosa distinta. Pero la biodinámica también lo tiene la agricultura regenerativa, de la mano de Restrepo. Tal vez no lo tenga la agricultura orgánica porque es muy hija de la agricultura del capitalismo, pero seguramente la agricultura andina y la agricultura mapuche lo tiene, y seguramente la agricultura del África lo tiene. Entonces tenemos que empezar a formarnos en cosmovisiones para que ya ahora la cultura entera, y no solamente el vecino afectado por la aplicación o el productor afectado por la ordenanza que le está proponiendo otro tipo de producción, hagan la transición, sino nuestra cultura y nuestros hijos e hijas, las generaciones que vienen, puedan tomar de nosotros un pasito más adelante para convivir en un planeta que ya genere más soluciones que problemas, ¿no? Creo que ese es el desafío, si es que no me fui muy lejos, como decimos. Muchas gracias, Marcos. No, está muy bien. Bueno, espero que los chicos no se enojen, pero acá voy a hacer una acotación desde mi lugar en Relea y como etnobióloga, que trabajando con comunidades indígenas justamente, que estoy completamente de acuerdo. Creo que todos, más allá de la profesión, el oficio, digamos, o de dónde provenga cada uno, por lo menos en Relea, que es un equipo multidisciplinario, en donde hay productores, justamente como vos mencionabas, hay productores orgánicos, biodinámicos, agroecológicos, de distintos lugares, hay biólogos, hay geógrafos, hay economistas, veterinarios, docentes, etcétera, etcétera. Nos juntamos todos y me parece que todos compartimos un poquito esta idea de acercarnos más a otra cosmovisión y de construirnos en ese sentido para poder, digamos, vos justamente hablabas del positivismo, estoy completamente de acuerdo, y tiene que ver, quizás para ponerlo en otros términos, con esta costumbre que tenemos en poner a la naturaleza separado de nosotros mismos, ¿no? Es algo que en general las cosmovisiones indígenas en general no tienen, no es algo, la naturaleza no es algo de lo cual uno se puede apropiar, sino con lo que uno convive porque uno es parte de ello, ¿no? Entonces, decir un poquito hacia ese lugar, como vos decías, desde la permacultura, podría agregar la agricultura natural de Fukuoka o algunas otras, ¿no? Que todos más o menos convergen en lo mismo, hacia donde queremos ir. Yo sé que se extendió un poquito, pero me parece pertinente, chicos, la última pregunta, que tiene bien que ver con la charla de Marcos. Pregunta Marina, dice que no entendió muy bien por qué cuando se aplica, según las buenas prácticas, ¿no? Pero cuando se aplican agroquímicos, tiene que haber sí o sí algo de viento, aunque sea una brisa. Si podrías explicar ese punto, ¿por qué no puede ser menos o más de...? Bien, lo que dicen los manuales que forman a los aplicadores, sepan que por lo menos en nuestro país, creería que la provincia de Buenos Aires lo tiene legislado, entiendo que sí, para que alguien aplique, mejor dicho, para que se dé una aplicación tienen que darse unas condiciones básicas para que la aplicación sea legal. Una es que quien aplique, quien esté manejando la máquina, tenga un curso hecho de aplicador, renovado en Córdoba cada 2 años, no sé cuánto será en Buenos Aires, renovado cada 2 años, que quien asesoró la aplicación sea un ingeniero agrónomo o agrónoma matriculado, y que haya hecho el curso y tenga el carnet de asesor fitosanitario al día también, que quien vaya arriba de la máquina
tenga todos los elementos de protección personal. Me voy a extender con esto hasta llegar a la respuesta, ¿no? Tiene que tener máscara facial, cobertura total, guantes, por lo menos de nitrilo, botas. ¿Qué más? Que la máquina que aplica tenga al día el ITB de máquinas aplicadoras, que también se hace cada 2 años, por lo menos en Córdoba, que haya una receta, y que en la receta estén constatadas las condiciones climáticas que se deberían cumplir. Todo eso dice por lo menos la normativa de Córdoba, que imagino que es copiada y pegada, o igual que la de Buenos Aires, la de Santa Fe y Entre Ríos, que son las 4 provincias que, y bueno, 5 con Santiago del Estero, que juntan el 80% de las aplicaciones. Decía esto, entonces este asesor que estudia, mejor dicho, el aplicador que estudia para aplicar, sabe que no debería aplicar con viento cero, porque cuando hay viento cero, hay una alta probabilidad de que esté dada la reversión térmica o el fenómeno de inestabilidad de la atmósfera, que es un fenómeno que hace que cuando yo aplico, a las gotitas asperjadas les cuesta, a las que son las más livianitas, les cuesta bajar y pueden irse para arriba. ¿Bien? Entonces, por riesgo a que la capa atmosférica esté inestable, cuando digo inestable, digo que no tenga gradiente de temperatura, es decir, que no haya una parte más caliente y otra más fría, que eso es lo que termina produciendo, provocando que las gotitas desciendan, amén de que la mayoría desciende por el peso, pero de vuelta hay una cuota aparte que son gotitas pequeñas que quedan sobrenadando, entonces que para que puedan descender en el tiempo, la capa de la atmósfera tiene que estar estable. Entonces, para que no se dé ese principio de inestabilidad, se sugiere que por lo menos haya viento de por lo menos 3 kilómetros por hora a 5 en algunas bibliografías. Entonces, ese es el fin. El fin es que rompan la inestabilidad atmosférica. Que el viento no rompa la inestabilidad atmosférica. Perfecto, se entendió muy bien la explicación, Marcos. Bueno, ahí llegó una última para no extendernos más demasiado. De Martín Olivera, la voy a leer, que dice: buenas tardes, ¿me podrías decir qué opinión tenés sobre los aplicadores, teniendo en cuenta que el mismo se puede dedicar a aplicar tanto agroquímicos como productos naturales? ¿Se escuchó? No. ¿Qué idea tengo Bien. sobre? ¿Qué opinión tenés sobre los aplicadores? Entiendo que lo dice en un marco general, Martín, teniendo en cuenta que el mismo se puede dedicar a aplicar tanto agroquímicos como productos naturales. No, yo no tengo ningún juicio de valor sobre nadie, ni sobre el aplicador, ni sobre el asesor, ni sobre el productor o productora, ni sobre el gobierno, ni sobre Syngenta. Lo que yo sí sé es que tirar venenos, aún tengas todo en regla, ¿bien? Va a terminar generando que ese veneno derive en el ambiente y llegue a cualquier persona. No es un juicio de valor, es una lectura técnica sobre lo que pasa con los agroquímicos arrojados en el ambiente por cualquier técnica, ¿bien? A la semana pasada, hace 2 semanas atrás, me mandan un video de Peguajó, de la zona rural de Peguajó, diciendo: Marco, mira, se cumplió tu sueño, porque cuando yo di la charla en Peguajó hace 1 año y medio, yo dije, va a haber un futuro donde los aeroaplicadores van a tirar preparados biodinámicos, y exactamente, no era un preparado biodinámico, pero sí era un caldo generado con un purín de ortiga y otro chimichurri, como dice un amigo mío, tirado con un avión y todos festejando abajo. Buenísimo, ¿no? Yo no creo que, no hay un problema en la máquina, ni en el que maneja la máquina, ni en el que firma la receta. El problema es que lo que están haciendo es, con los agroquímicos sintéticos, ¿bien? Tiene una dinámica sobre el ambiente que va a hacer que sí o sí eso joda algo o a alguien. Esa es mi lectura de fondo. Perfecto. Y eso es lo que hace mi trabajo, demostrar que esa joda se va a dar sí o sí. Perfecto, clarísimo, Marcos. Bueno, dado que ya son las 9:25, tenemos 1h40 ya de charla. Agradecerte, Marcos, el nombre de Relea, seguramente el nombre de todos y todas los que estuvieron escuchándote. Llegaron un montón de mensajes agradeciendo la información tan elocuente, tan precisa y necesaria, ¿no? No solo de Varadero, ahí hubo gente de Santa Fe, que escribió Santa Fe, Mar del Plata, Las Toscas, Lincoln, bueno, de distintos lugares donde seguramente en mayor o menor medida estén pasando o hayan pasado alguna situación similar y distintas asambleas y vecinos y vecinas estén organizando para esta problemática, darle algún curso y, como decías vos, transicionar y empezar a mirar los otros modelos productivos, la agroecología, la biodinámica, etcétera, etcétera.
Así que, de nuevo, en parte de Relé agradecerte, y antes de cerrar, también mencionar que este ciclo de charlas se inicia hoy. La idea que tenemos desde Relé es seguir convocando actores que estén involucrados y que tengan la experiencia que vos tenés en este caso de agroquímicos, también ligado a la cuestión lentamente de salud. Seguramente convoquemos a Damián Proseñasi, que ya estuvimos hablando con él, para que pueda venir a contarnos toda la experiencia de los campamentos sanitarios que llevaron adelante la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Medicina. Seguramente Marco Filardi también, que ya nos estuvo acompañando en todo este proceso, lo podamos volver a convocar para alguna exposición al respecto. Y así continuar hasta fin de año para continuar con esta agenda, ¿no? Que necesitamos que la gente se haga de la información necesaria para que estos temas lleguen también a la casa de cada vecino y cada vecina, y la discusión siga su curso. Y bueno, esperemos que en el municipio de Varadero, y seguramente cuando empecemos a trabajar en San Pedro, podamos avanzar en una mejor dirección, por lo menos de la que venimos hasta ahora. Me llegó recién un mensajito de Silvina Cámpora, que es la subsecretaria de Ambientes de Varadero, muy interesada en la charla, agradecida toda la información que brindaste. Decirte también a vos, Marco, que todo tu trabajo, como los que nombraste también de la doctora Iasa y demás, están incorporados en los considerando y en los vistos del proyecto de ordenanza. Y bueno, te tendremos anoticiado de lo que respecta con este proyecto en Varadero seguramente. Y de nuevo agradecerte, y bueno, ya dar por finalizado este primer encuentro. Bueno, yo también estoy agradecido por la posibilidad de poder compartir y expandir y sumar a lo que creo que es la base de lo que vinimos a hacer en este mundo, que es sanarlo. Así que les deseo que Varadero logre garantizarle a todos sus niños y niñas el artículo 41. No es una utopía, sino es un deber que los ciudadanos de este país tenemos para con las nuevas generaciones, la futura, incluso con nosotros mismos. Nosotros mismos nos debemos no respirar esas sustancias, sean lo que hagan. Así que bueno, agradecerles. Quedo a extremada disposición para preguntas que surjan ahora o después, me manden mensajito, tal trabajo. Y bueno, nada. Sí. Una cosita más antes de cerrar, porque preguntaban por tu trabajo, si hay algún lugar o alguna forma de ubicarlo rápidamente, varios Sí. han hecho esa consulta, si lo querés mencionar. El trabajo, si ponen en Google Tomazoni Deriva, salta rápido el PDF porque sumó un montón de causas. Hay 2 trabajos que realicé que los dejo a disposición de Relea, o quien me los pida. Ustedes den el número de teléfono mío cualquiera, que no, para esto estamos para todos y todas. El trabajo, si ustedes ponen, la primera página que va a saltar es la Red UAS, que es la Red Universitaria de Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Córdoba, que es donde se publicó por primera vez. Luego, este año publiqué un segundo trabajo sobre una crítica, una lectura, sobre estos trabajos de deriva que propone el agronegocios, el que nombré recién, el sulfato de cobre, pero podría haber hablado de otro que seguramente ha propuesto, seguramente la sociedad rural. No es un juicio de valor, sé que andan con eso y que los usan y que ellos les creen mucho ese trabajo, que es un trabajo que se hizo sobre tarjetas hidrosensibles, que es otra de las locuras entre chanchos y zorzales, que la podríamos contar después para otro cosa. Bueno, este trabajo hace una lectura técnica sobre esos 2 fundamentos, el de querer estudiar derivas con tarjetas hidrosensibles que solamente detectan agua, y como dije al principio, sepan que los agroquímicos no son visibles al ojo humano, así que eso no funciona. Pero bueno, son los fundamentos que se usan en estos tipos de instancias, así que ese trabajo también lo dejo a disposición. No sé si estará colgado en algún lado, pero lo dejo a disposición para la red. Y bueno, yo formo parte de Renama, pueden escribir a Renama, me pueden escribir personalmente, pueden escribir a Matria Permacultura, que es el espacio donde promovemos la permacultura, y nuevamente quedo a disposición para cualquier tipo de mensaje. Además, si ustedes quieren ahora seguir, yo no tengo ningún drama, estoy como en casa, así que bueno, tengo tiempo, y bueno, no pasa nada, vamos con todo lo que sea necesario, charlar, hasta llegar a entender lo que es básico. Me cierro con una idea que pongo siempre en las filminas cuando doy la charla, que tiene que ver con lo que contó Euge, que es con otros tipos de cosmovisiones, y es una carta muy vieja del año 1880 que un jefe Sioux le manda al presidente de Estados Unidos para hablar justamente del daño ambiental que su pueblo estaba sufriendo en manos del Estado. Y en una parte él dice: no entendemos por qué ustedes hacen lo que hacen con su aire, por qué lo dañan como lo dañan. Miren, año 1880, ¿no? Con sus industrias y sus ciudades. Nosotros no lo podremos hacer nunca porque, dicen ellos, en el aire
está el aliento de nuestros antepasados. Entonces, desde ese punto solamente, que no hace falta llevarlo a un laboratorio, sino solamente entenderlo con una visión un poco más humana, saben, y ellos dicen, quien rompa el tejido del aire, romperá el tejido de la vida, ¿no? Entonces, con esa frase muy cortita, muy sabia, que no remite más que a la sabiduría de cualquier ser humano, contemplando con un nivel de salubridad la vida, me parece que no nos hace falta mucho laboratorio para entender que lo que le demos al aire lo vamos a terminar encontrando en nuestros pulmones. Así que desde esa visión nomás me quedo con que retejamos la trama de la vida en este país y en cualquier lugar de este planeta. Muchas gracias, Marcos. Una cosita, Mauro, antes de... Sí. A todos los que estén presentes aquí o después escuchen esta charla, porque va a quedar acá en YouTube, digamos, de Relea, les pedimos, cada uno de nosotros está haciendo un esfuerzo en este momento, por ejemplo, con esta presentación del proyecto de ordenanza en Varadero. Desde nuestro lugar hemos aportado a la redacción, está la concejal Silvana Sosa, justamente fue quien lo llevó. Vi que estaba acá presente en la charla Osvaldo Nan, que también nos ha aportado, nos ha colaborado en la redacción del proyecto, y hay muchos otros actores que fueron colaborando en este proceso. Y lo que más se necesita en este momento, como en todos los procesos de cambio y en estas transiciones hacia otros modelos, es el apoyo social, en realidad la presión social. Silvana es la que está presente, me dicen por el chat. Bueno, la Silvana. Bueno, justamente necesitamos que la gente se informe de lo que normalmente no les llega, la información, como hay muchos comentarios que mencionaban eso, ¿no? Que no llega esta información normalmente a muchos oídos, y esta es la idea de estas charlas, para que empiece a conocerse la información y que sea el pueblo, en este caso sobre todo el de Varadero, pero todos los vecinos también, como por ejemplo San Pedro, apoyen estas iniciativas y vayamos hacia otro modelo, ¿no? Hacia un mundo mejor, digamos. Mauro. Bueno, no, había una pregunta ahí que me llegó por otro lado justamente de Silvana, que hacía, la última, esta sí, prometemos la última, Marcos, y ya te liberamos, pero una muy puntual, que hacía mención a si las casuarinas servían como barrera forestal, por alguna cuestión que se está trabajando en el penal, en un predio del servicio penitenciario en Varadero. Perdón, ¿qué planta? ¿Las casuarinas? Las casuarinas, sí. Bien, sí, claro, las casuarinas sería una respuesta muy puntual, pero es una de las plantas que ha demostrado mayor resistencia a agroquímicos, porque claro, cuando uno piensa cortinas forestales, tenemos que empezar a pensar diseñar cortinas forestales, que no es solamente poner árboles, sino hay que pensar la densidad de la cortina generada con por lo menos 3 niveles de altura, entonces hay que generar una masa boscosa de por lo menos 3 niveles de altura, pero hay que pensar en una sucesión biológica, ¿no? ¿Qué plantas? Y en esa sucesión biológica hay que pensar cuáles plantas irían primero para bancarse el clima inhóspito. ¿Bien? Las que vayan primero, las pioneras, como decimos nosotros en permacultura, tienen que soportar altas cargas de agroquímico, alta carga de radiación solar, vientos fuertes. Hay muy poquitas plantas que pueden bancarse esas condiciones. Entre ellas están las casuarinas. Entonces, bueno, hay que hacer un diseño en estadios, ¿bien? Pensándola en una masa que yo voy a instalar en 10 años, sabiendo que en los primeros 2 años voy a poner esta, del tercero al quinto esta, y del quinto al 10º, tal vez entren los frutales, ¿no? Pero para llegar a que se restituya o que se genere ahí un ecosistema nuevo, como son estos bordes biológicos, que empiezan a trabajar incluso con niveles herbáceos al último, para llegar a eso, que se desarrollen y que puedan bancarse y que puedan revertir el aire tan agresivo. Bueno, hay que trabajar en escalas, ¿no? Y la casuarina es una de las que puede ir como pionera al principio. Por lo menos nosotros hemos tenido alguna experiencia, sobre todo en un cativo con eso, y anduvieron bien. Las autóctonas del monte chaqueño son de las más recomendadas, que ustedes no las tienen en su ecosistema original, pero que han andado bien en provincia de Buenos Aires también. Bueno, sería para largo el tema de las cortinas forestales y el diseño de las cortinas forestales, pero sí, sí andan, ¿no? Bien, Muchas bien. vueltas No, para bueno, decir que sí andan.
Perfecto, no, perfecto, porque también todo esto que está diciendo vos que tiene que ver con la planificación, que también lo hemos mencionado, que ojalá que el municipio de Varadero tome esto y muchas cuestiones más. Walter Pengen tiene mucha info con esto, ¿no? Con los escudos verdes y demás, que también hay que tratar de que llegue a los municipios. Así que bueno, para ya concluir, Marcos, nuevamente, gracias. Buenísimo todo, nos sirve un montón y seguramente la gente que no estaba en tema o que estaba introduciéndose, le vino bárbaro la charla. Así que, de vuelta, agradecerte y también quedar a disposición. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.